Ok, vamos a grabar, así que ahora tienen que citar bien. Está grabando. Bueno, entonces hemos visto como parte de este capítulo 1, vamos a retroceder un poquito para que quede grabado, Introducción a la Biblia, la lección número 1 de Fundamentos de la Fe. Es el texto que tenemos que memorizar. Hemos visto que la revelación es natural, cuando Dios se revela al hombre a través de la creación y la conciencia, y que la revelación es especial, es decir, Dios se revela al hombre a través de teofanías. Teo es de Dios, fanías es apariciones de Dios. El ángel de Jehová se aparecía, ¿no? En el Antiguo Testamento. También se aparecían por sueños, como en el caso de Daniel, José, por milagros, por profetas. Pero en este último tiempo hemos visto en Hebreos 1:1, nos ha hablado por el Hijo y por las palabras escritas que están en la Biblia. Entonces, esa es la revelación especial o específica o particular. En esta revelación nos muestra el camino de la salvación. No solamente que Dios existe, sino el camino de la salvación. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿No? Hemos visto también que cómo obtuvimos la Biblia, los 66 libros, en un periodo de 1500 años. Esto va a ser una prueba de la inspiración y de la credibilidad de la Biblia. Es un adelanto que vamos a recordar más adelante. En 1500 años, la Biblia fue escrita desde Génesis hasta Apocalipsis por 40 autores diferentes, de diferente clase social, de diferente nivel de educación, en diferentes estados de ánimo, en diferentes lugares, unos en un trono, en una cárcel, en una cueva, en la persecución, en el gozo, en la alegría, en la tristeza. 40 autores diferentes, en 3 idiomas diferentes y en 3 continentes diferentes. Los idiomas son hebreo y arameo en el Antiguo Testamento, un poquito de arameo, y griego del Nuevo Testamento. Y 3 continentes, Europa, África y Asia. Lo interesante, hemos visto que de todo esto es que la Biblia no se contradice y que es inspirada por Dios, por lo tanto no se contradice en nada de lo que dice en los asuntos centrales, ¿no? Hemos visto que los títulos de la Biblia, y aquí creo que vimos rápidamente esto, se llama la Biblia, porque es un conjunto de libros, ¿no? Viene de biblión, libros, por eso es Biblia. Canon es como una medida, vamos a ver más adelante, también se la llama el canon, es decir, los libros que quedaron bajo ciertos criterios como inspirados por Dios. Se llama también la escritura en Juan 7:38, no sé si alguien lo tiene rápido, eso les voy a pedir, acuérdense, aprovecho para decir de que debemos tener el material de estudio, la Biblia a mano y un cuaderno de notas para que anoten algunas cosas que no están en su lección necesariamente. ¿Alguien lo tiene? Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Sergio. El que cree en mí, de su interior, como dice la Escritura. Entonces, es un sinónimo para Biblia. El Señor Jesús está citando eso. De su interior correrán ríos de agua viva. También tenemos los escritos, en 2 Timoteo 3:15, ¿no? Cuando Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras o los escritos. También se llama la palabra de Dios. La Biblia misma dice que es palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien lo tiene? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es, Pablo damos gracias a Dios que cuando recibieron nuestra palabra, dice Pablo, no era palabra de hombre, sino palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y también otra forma de llamar a la Biblia, que la misma Biblia se autoclasifica o se autonombra, es la ley, los profetas y los salmos. Y eso está en Lucas 24:44. Lo vamos a ver más adelante, por eso no lo vamos a leer ahora, pero es la ley, los profetas y los salmos. Esa es una clasificación del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, esas son
6 palabras sinónimas para la Biblia, ¿no? Así que sigamos. Entonces también hemos visto cómo nos llegó la Biblia a nosotros. Yo les mandé esta semana también un podcast y un artículo sobre la Biblia del oso, cómo llegó la Biblia al español. Espero que lo hayan leído. Si no lo han hecho, les animo a hacerlo, no solamente por los propósitos de nuestro estudio, sino como cultura general. Fue el primer libro impreso de la literatura en español, la Biblia. Y hemos visto de que los escritores originales escribieron primero los autógrafos, que fue, por decirle, el primer original, ya sea que haya escrito Moisés o haya escrito Pablo, los apóstoles, escribieron obviamente una carta, podía ser en un pergamino, podía haber sido en un rollo de papiro, en algunos casos en cuero, otros en papiro. El tema es que se escribió y luego de ese original que circulaba en el Antiguo Testamento, bueno, circuló en el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento que empezó a circular en las iglesias, se hicieron copias de esos manuscritos. Por ejemplo, del Nuevo Testamento tenemos 5,800 copias del original, es decir, tenemos 5,800 manuscritos que son exactamente como el original. Hemos dicho que la variación es mínima, es 0,05% y no en los asuntos centrales. Entonces también hemos dicho que lo inspirado por Dios es el original. Pero ¿cómo sabemos que lo que tenemos ahora en español, en nuestro caso, no contiene error? Pues por una ciencia que se llama la crítica textual, que compara todas las copias existentes, sus fechas, diferentes lugares en diferentes fechas, conforme se van descubriendo, y las comparan y ven que no hay variación. Es decir, no es que una tiene una cosa y la otra, salvo son variaciones menores. Entonces podemos estar seguros que lo que tenemos ahora es realmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, de esas copias en griego, fíjense aquí en la pantalla, el año 385 se hizo la primera traducción al latín, en un idioma diferente, directamente de las copias originales. Luego algunas copias en inglés, pero la Biblia en español es la de Casidoro de Reina de 1569, que es la Biblia del oso, que es la que referí en ese podcast que les envié, y que bueno, que fue traducida por este monje sevillano que había escuchado el Evangelio luego de la Reforma Protestante que dio inicio en 1517. Él escuchó el Evangelio, se convirtió y empezó la traducción de la Biblia al español. Esa es una herencia de la Reforma Protestante, empezar a traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos. Lutero, por ejemplo, lo tradujo al alemán, Casidoro al español, Wycliffe al inglés, y así en otros idiomas, porque la Biblia era la autoridad del creyente y debía ser leída por cada creyente. Y ese fue el gran aporte de la Reforma, no solo a la causa de la fe, sino incluso a la literatura mundial, ¿no? Y la gente empezó a leer, el pueblo que era ignorante empezó a letrarse, no solamente en asuntos espirituales, sino también en asuntos intelectuales. Empezaron a leer, cosa que estaba limitado a cierta élite. Gracias a la Reforma Protestante, la Biblia llegó a todos, la lectura llegó a culturizar los pueblos, y de ahí se inició incluso la ciencia, afectó el arte, la economía, muchas áreas, es decir, no solamente la parte espiritual. Así como el mes de septiembre, recordamos el mes de la Biblia gracias a que Casidoro de Reina la tradujo al español el 28 de septiembre de 1569, la publicó en español. También en octubre, recordamos el 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero hace 503 años clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, iniciando la Reforma, sin él quererlo. Y hemos dicho que no es que venimos los cristianos protestantes evangélicos de ahí, sino que reconocemos ese hecho histórico como un volver a las raíces de la iglesia primitiva y del Nuevo Testamento. No es que Lutero o Calvino, los reformadores, inventaron algo nuevo,
sino que desempolvaron la Biblia y redescubrieron las verdades del Evangelio que estaban escritas y que se habían perdido en una época denominada el oscurantismo, precisamente. Entonces, hasta ese momento, por ejemplo, nadie leía la Biblia, solo estaba limitado a los obispos y cardenales y la leían en latín, es decir, que el pueblo no entendía nada y tenían que solamente creer lo que les decían, porque las misas mismas se daban en latín, y es así que incluso en nuestro país y en nuestra región, en Sudamérica y en Bolivia, hasta hace 100 años atrás, las misas se daban en latín, antes del Concilio Vaticano II, que fue el 1960 aproximadamente, se daban en latín, o sea que la gente no entendía nada, ¿no? Y solamente creían lo que les decían. Pero gracias a la reforma se empezó a traducir, como ya dije, la Biblia a los idiomas y por tanto inició una persecución también hacia los que traducían. No cualquiera como ahora podía traducir, necesitabas un permiso político y religioso para hacerlo y llevaba mucho dinero y esfuerzo. Y la mayoría de estas traducciones se hicieron a costo de sangre, ¿no? Bueno, luego Casidoro de Reina hizo la primera traducción al español, luego Cipriano de Valera la revisó ligeramente en 1602, y es por eso que tenemos la traducción Reina Valera, porque se unen los dos apellidos, ¿no? De Casidoro de Reina con Cipriano de Valera, Reina Valera, ¿no? Esa es la primera traducción al español, no la única, pero las primeras, que luego fueron actualizándose conforme también el lenguaje se actualiza. Hay una revisión de 1909, 1960, hay otra incluso de 2015 y la Reina Valera contemporánea, donde ya el idioma es mucho más contemporáneo. Tenemos otras traducciones ya por si acaso, cuando se tradujo la Reina Valera, en su inicio solamente habían 6 manuscritos completos. Pero luego ya en el siglo XIX y en el siglo XX tenemos 5.800 manuscritos. Entonces, con una mayor base textual, también se hicieron otras traducciones, como la Biblia de las Américas. Por ejemplo, hay una traducción interesante, igual la Biblia Nueva Jerusalén o Jerusalén, creo que es una versión católica, que es muy buena en cuanto a la traducción. Bueno, son traducciones al español, ¿no? Bueno, la más común en el mundo católico romano creo que es la Biblia latinoamericana, si mal no recuerdo. Esa es la que usábamos en el colegio. Y bueno, y dentro de la ala protestante o evangélica, obviamente la Reina Valera es la reina de las versiones. Y luego tenemos la Biblia de las Américas, la NBI, la nueva versión internacional. Y también hay unas últimas como la Sociedad Bíblica Trinitaria. Bueno, estas traducciones solamente varían en que algunas son mucho más formales, con un lenguaje mucho más formal, más apegado a una traducción literal, y otras van a otro extremo que son un poco más, diría, dinámicas, y llegando en algunos excesos incluso a hacer paráfrasis de la Biblia, ¿no? Entonces es bueno entender que para un estudio sosegado es mejor, a mi modo de ver, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la SBT, incluso la NBI en algunos aspectos, y las otras son más para comparar versiones, podemos comparar las traducciones, ¿no? No es que cambia necesariamente algo, sino solamente la forma de traducir. No sé si acá tengo rápidamente, por ejemplo, una versión. Vamos a comparar, por ejemplo, rápidamente un texto. Por ejemplo, el más famoso es Juan 3:16, por darles un ejemplo. Y vamos a añadir otras versiones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Fíjense acá en la pantalla. A ver. No sé por qué no. Estoy con esto. Ok. Fíjense en la pantalla. Entonces tenemos, por ejemplo, Juan 3:16.
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, ¿no? Fíjense la nueva versión internacional. ¿Alguien que lo lea? Por favor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este más, por favor, Daniela, ya que estás ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, esa es más, gracias Daniel, esa es más, son más formales. Y por ejemplo, miren, esta Dios habla hoy es mucho más dinámica. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Otras mucho más que ya casi el lenguaje actual, fíjense lo que dice. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Y aquí es como que Jesús estaría hablando, ¿no? Entonces, a veces es bueno comparar, hay que tener cuidado con algunas, como les digo, cuando ya trata de ser muy dinámico, ya viene a decir como usar un lenguaje muy popular, y a veces el riesgo es de que se pierda cierta riqueza doctrinal o teológica, ¿no? Hay algunos versículos que son causa de controversia, pero no es el tema ahora. Lo importante es las más, digamos, confiables, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la traducción de la Sociedad Bíblica Trinitaria, o una NBI, pero la pueden comparar con las otras. Entonces, es cuestión ahí un poco más de gustos, pero para memorizar nosotros vamos a usar la Reina Valera 1960, que es muy buena, ¿no? Como digo, la reina de las versiones. Ok, entonces sigamos con nuestro estudio, con nuestra clase. Ya saben cómo nos llegó la Biblia. Así que no le crean a los testigos de Jehová que dicen tener unos nuevos manuscritos y por eso traen la traducción del Nuevo Mundo. Por eso no la pongo acá, porque es una traducción herética que no tiene nada que ver con los 5.800 manuscritos que existen y que están documentados por gente, digamos, entendida en el área, por universidades, por institutos. La Biblia de los testigos de Jehová, donde cambia todos los versículos que dice que aquí en estos manuscritos dicen que Jesús es Dios, como Juan 1:1, Juan 20:28, Romanos 9:5 y otros, en la Biblia de los testigos de Jehová la cambian y dicen Jesús es un Dios como un ser creado, ¿no? Y dice, ¿y dónde sacas eso? No, nosotros tenemos los manuscritos originales. ¿Y dónde están? No están guardados, no los queremos mostrar, somos muy humildes. Es pura mentira y pura patraña. Pero vamos a ver eso cuando veamos un poco la divinidad de Cristo. Así que lo creíble y lo documentado es esto, ¿ok? Entonces, para que tenga memoria, la primera Biblia al español, documentado por moros y cristianos, por creyentes y por ateos, científicamente es la Biblia del Oso, la de Casidoro de Reina, la Biblia protestante. Y después de eso, empezaron a llegar otras traducciones, pero fue la primera, ¿ok? De hecho, a Bolivia, rápidamente hago una reseña histórica. La primera persona que se tiene registro histórico que metió Biblias a Bolivia fue en 1895, un misionero llamado Guillermo Paine de una denominación que se llama Los Hermanos Libres, de la cual, por ejemplo, yo salí, o donde me crié. Él metió las Biblias a Sucre cuando todavía era la capital en Sucre, y él trajo un cargamento de Biblias. Y bueno, cuando las trajo, las entregó en el Congreso, en las embajadas que estaban en Sucre en ese momento. Ustedes acuérdense que la sede se cambió en 1898, si mal no recuerdo, a La Paz. Y en algunos casos las recibieron y otros las quemaron, ¿no? Reaccionó la iglesia dominante en ese momento y las quemaron pensando que era algo malo. Pero en Bolivia entró en 1895 recién la Biblia, fíjense, después de 300 años de la Reforma.
la Biblia en nuestro idioma, ¿no? Antes había en el latín. Ok, eso en cuanto a cómo nos llegó la Biblia. Y ahora vamos a un panorama de la Biblia, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces ahí yo sé que ya han empezado a llenar su trabajo, eso espero. El Antiguo Testamento lo llamamos nosotros los cristianos protestantes, por ejemplo, para los judíos no es el Antiguo Testamento, es la Biblia, la Escritura para ellos, porque ellos solo reconocen el Antiguo. Pero el Antiguo Testamento está basado en el Antiguo Pacto. Un pacto es un acuerdo entre partes, ¿no? Y se llama Antiguo Pacto porque fue un pacto que Dios hizo con Moisés en Sinaí cuando le entregó los 10 mandamientos, ¿no? Y a partir de ahí se inicia ese pacto mosaico que se llama o Antiguo Pacto, donde empiezan a regir un pacto entre Dios y el pueblo de Israel que había salido de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Y por eso es que tenemos eso. No sé si alguien tiene Éxodo 19:5 rápidamente. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así es. Fíjese, si oyeres a mi pacto, entonces ese pacto estaba condicionado por la obediencia y la bendición, es decir, en la medida que iban a obedecer a los 10 mandamientos más toda la ley que encontramos en los 5 primeros libros de la Biblia y luego en el resto del Antiguo Testamento, Dios iba a bendecir a su pueblo. Y si ellos desobedecían, iba a venir maldición. Entonces ese es el Antiguo Pacto. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento el Nuevo Pacto, que está basado, el Nuevo Testamento está basado en el Nuevo Pacto. La Biblia nos dice que el Nuevo Pacto es mejor que el Antiguo. El Antiguo apuntaba hacia el Mesías, apuntaba que un día iba a venir un Mesías redentor, pero en el Nuevo Pacto ya está revelado el Mesías. Y por eso dice que es mejor, Hebreos 7:22. El Antiguo Pacto ya no está vigente en su totalidad, es decir, las leyes referidas, por ejemplo, a los alimentos, a guardar el sábado, o por ejemplo, leyes ceremoniales como sacrificar animales, traer ofrendas de harina y ese tipo de cosas ya no están vigentes, ¿no? Sí está vigente la ley moral, los 10 mandamientos en cuanto a su guía ética, pero no es que digamos, hay un pueblo terrenal como el Israel del Antiguo Testamento que tiene que observar la ley civil, ceremonial y moral. Era un pacto específico para un periodo determinado, para un pueblo específico, pero que en el nuevo pacto, digamos, hay un mensaje de gracia que incluye ahora no solo a Israel, sino a los gentiles, los que no son judíos. Para los que no están familiarizados con estos términos, un gentil es alguien que no es judío, ¿no? Así que nosotros somos gentiles. El nuevo pacto es a través de la sangre de Cristo, Lucas 22:20. Cuando Jesús en la última cena dice, este es mi pacto, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y cuando agarra el pan dice, este es mi pacto, que representa obviamente el pan, su cuerpo, y el vino, su sangre. Este es mi pacto por el cual, mi cuerpo por el cual vosotros es entregado. No sé si alguien lo tiene, Lucas 22:20, para no hablar de memoria y tergiversar la Biblia. Pero este es el nuevo pacto. ¿Sí? De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así es. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz y resucita, inaugura el nuevo pacto. Es un pacto que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, el nuevo pacto ya no es de una observancia rígida de la ley, sino del Espíritu. 2 Corintios 3:5-6, cuando dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica, que muchas veces se usa muy mal ese versículo. Lo vamos a ver en la próxima lección como un ejemplo de una mala interpretación. Pero lo que estaba profetizado es que en el antiguo pacto el pueblo de Dios desobedeció la ley, no podía cumplir la ley porque dejaron a Dios. Y entonces el profeta Jeremías en Jeremías 31:31 promete un nuevo pacto que iba a ser del corazón y del espíritu.
Entonces, en el nuevo pacto, cuando Cristo inaugura el nuevo pacto en la última cena, luego viene Pentecostés en Hechos 2, cuando baja el Espíritu Santo. A partir de ese momento, cada creyente que se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en su vida. Y entonces recién es capacitado para cumplir la ley de Dios, ya siendo salvo, ¿no? Ya siendo salvo. No para ser salvo, sino ya siendo salvo, tiene ese nuevo pacto del Espíritu, porque ahora está sellado por el Espíritu Santo y Él es el que le capacita para obedecer a Dios, ya no en su propia fuerza, sino en la fuerza del Espíritu y por la fe. Entonces tenemos el Antiguo Testamento relacionado al Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento que está basado en el Nuevo Pacto. Ahora fíjense que los evangelios, ¿cuándo inaugura Cristo el Nuevo Pacto? En la última cena. En la última cena. Fíjense, quiere decir que los anteriores 3 años del ministerio del Señor Jesús, incluido Juan el Bautista, todavía estaban bajo el antiguo pacto. ¿Me explico? Por eso Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. Mateo 5:17. ¿Me entienden? Y recién el nuevo pacto en plenitud entra a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y específicamente en Pentecostés, cuando se inaugura la era de la iglesia, un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, donde ahora la iglesia iba a estar compuesta no solamente por judíos creyentes, sino por gentiles creyentes, y de ambos pueblos hizo uno solo, dice luego Pablo. Entonces, ese es un poco el panorama de la Biblia, y tenemos una línea de tiempo para que tengan una idea. A ver, la Biblia empieza con un relato de la creación, ¿no? Que se lo fecha a, esto no es, digamos, tan exacto, pero digamos que se estima que el relato de la creación es 4000 años antes de Cristo, ¿ya? Entre 4000 a 7000 algunos estiman, ¿no? Los que creemos en la literalidad de la Biblia. El registro del diluvio, que está en Génesis 6, es más o menos el 2300 años antes de Cristo, es decir, el arca de Noé. Cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 12, esto sí ya es 2000 años antes de Cristo. A partir de aquí sí ya tenemos fechas exactas, es exactamente el 2000 antes de Cristo. Ahí empieza una narrativa histórica exacta con fechas, ¿no? Antes de eso, estas son estimaciones. Entonces, Abraham 2000 años antes de Cristo, luego Isaac en 1860, fíjense, lo tiene a los 140 años aproximadamente, o a los 100 años, mejor dicho. 1820, es decir, el año 2000 antes de Cristo lo llama Abraham, pero la promesa de descendencia le da después, le da mucho después. Luego Isaac tiene a Jacob, luego tenemos en Génesis también el relato de José, como primero es llevado a Egipto, luego interpreta el sueño del faraón, llega a ser el primer ministro de Egipto, vino un hambre en toda la tierra, ya había ahí evidencias de cambio climático, incluso ahí en Génesis, y por eso vino una hambruna, una sequía y una hambruna, y luego ahí José trae a su gente a Egipto, porque él llega a ser el primer ministro de Egipto, luego del faraón, y habitan en la tierra de Gosén. Y luego tenemos en el año 1446, esto sí es exactísimo, comprobado por moros y cristianos, se produce aproximadamente el éxodo, que es cuando el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto bajo el liderazgo de Moisés, ¿se acuerdan? Entonces fíjense que hasta el año 1446 tenemos la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis. A ver, alguien que haya hecho su trabajo, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bien, bien, Roger. Esos son los 5 primeros. Y se llama Pentateuco, ¿por qué? ¿Alguien sabe? ¿Porque son 5 libros? Porque son 5 libros, al igual que Brasil, o pentacampeado, ¿no? Penta es 5, ¿no? Entonces, por eso es 5. O los judíos, originalmente en hebreo se llama la Torá o Pentateuco. Para los judíos es la Torá, la ley de Moisés, ¿no? También llamada la ley de Moisés. Los 5, porque el autor de sus primeros 5 libros es Moisés mismo.
Entonces, fíjense que los 5 primeros libros abarcan un periodo de aproximadamente 2500 años de historia antigua, ¿no? Desde la creación hasta 2500 a, algunos estiman hasta 5000 años, ¿no? No vamos a entrar en detalle acá. Aquí obviamente hay visiones, los evolucionistas lo van a poner la creación en millones y millones de años. Nosotros, a lo menos particularmente, defiendo una lectura literal de los 6 primeros días del Génesis, 6 días de 24 horas, porque Dios es poderoso y pudo haberlo hecho por el poder de su palabra. Porque si ponemos en duda el relato de Génesis, pues también podemos poner en duda el nacimiento virginal de Cristo, los milagros de Cristo y muchos otros milagros más, ¿no? Entonces, creamos lo que dice la Biblia. En algún momento vamos a charlar más a profundidad al respecto. Pero son la Torá o el Pentateuco, y luego, fíjense, en el año 1000 recién aparece el periodo de los reyes. Luego de que salen de Egipto, entran a la tierra prometida, hay un periodo de jueces, por unos 200 años aproximadamente o más, y luego vienen los reyes, Saúl, David, Salomón. Eso es lo que encontramos en el libro de Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, ¿no? Primera y Segunda Samuel. Y por si acaso ahí les digo, los 5 primeros libros sí son cronológicos. Los demás libros en el Antiguo Testamento no necesariamente son cronológicos. El criterio en algunos casos fue el orden alfabético y en algunos casos fue la extensión del libro. Mientras más grande, más antes estaba, ¿no? Entonces no necesariamente es cronológico. Pero tenemos, fíjense, los reyes, Saúl, David, Salomón. Luego de Salomón, el hijo de David, el reino se divide. Aquí hay un hito muy importante cuando Dios le promete a David que no va a faltarle heredero en su trono. No iba a faltarle heredero en su trono, ¿no? Y ahí le da una promesa. Por eso cuando viene Jesús, los judíos esperaban al Mesías y por eso le decían el hijo de David, decía Bartimeo. Sabían que el Mesías, el rey futuro, el rey eterno, tenía que ser hijo de David en base a la promesa que Dios le hace en 2 Samuel 7:14. Y aquí en el Antiguo Testamento, fíjense, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. También vemos en Levítico 16 el día de la expiación. Aún cuando el pueblo también, ¿se acuerdan cuando en Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto, en la 10ª plaga, Dios ordena que pongan en el dintel de las casas, pinten con sangre del Cordero Pascual, para que la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, no les alcanzase a su pueblo. Y de hecho, murieron todos los primogénitos de Egipto, menos de los hebreos. Y luego en Levítico 16, cuando Dios ya da las leyes, establece un día de la expiación, que era una vez al año. El sumo sacerdote, ya dentro del sistema sacrificial que se implementa por Moisés, el tabernáculo y el sistema religioso, digamos, de los sacerdotes, y había un sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. El tabernáculo era un lugar de adoración, de reunión, que estaba dividido en 3 grandes partes. El atrio, que es el patio, y luego había como un rectángulo que estaba dividido en 2 partes. La parte mayor, digamos, 2/3 era el lugar santo, donde entraban algunos sacerdotes, y había una parte reservada, el lugar santísimo, donde habitaba, donde estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, que era como un cofre de oro grande, de madera de acacia cubierto con oro, adentro estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón, que siempre estaba reverdecida, con la cual hicieron los milagros en Egipto, y estaba el maná. ¿Qué era el maná? El maná era la evidencia de la provisión de Dios en el desierto, ¿no? Cada día les daba alimento. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar ofrenda por los pecados del pueblo. Y para eso se degollaban, se ofrecían como sacrificio un macho cabrío, un corderito, ¿no? Y esa sangre representaba que Dios iba a cubrir los pecados de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que la paga del pecado es muerte y que no iba a haber perdón de pecados o remisión de pecados a no ser por el derramamiento de sangre. Es decir, cuando tú pecas o cuando pecaban, eras merecedor de la muerte. Para no morir tú, tenías que presentar un sacrificio.
En el caso del pecado de todo el pueblo, una vez al año el sumo sacerdote se presentaba en Levítico 16 a expiar los pecados del pueblo. Expiar significa quitar los pecados, ¿no? Propiciar también, significa cubrir, ¿no? Y apartar la ira de Dios por el pecado. Entonces, una vez al año hacía eso y el pueblo quedaba perdonado. Y fíjense cómo ya desde ahí se apuntaba a que un día iba a venir el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados de su pueblo de manera definitiva. Por eso es que Juan el Bautista en Juan 1:29 dice, cuando lo vea el Señor Jesús venir a él para bautizarse, dice, he ahí, o he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Hebreo nos va a decir que él era el Cordero de Dios, el Mesías, que quitó los pecados una vez y para siempre, una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo quitó los pecados de aquellos que iban a creer en él, de aquellos que creen en él. Y cuando él murió en la cruz, si ustedes se acuerdan el relato, el velo del templo se rasgó. ¿Cuál era el velo del templo? Era como una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo o en el tabernáculo, ¿no? Porque luego del tabernáculo se hizo un templo, ya cuando se establecieron en Israel. Entonces, pero al lugar santísimo no entraba nadie, era la presencia de Dios. Solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y entraba con una campanita, porque si entraba con pecado y si moría, si estaba con pecado no perdonado, no expiado, caía muerto y entonces lo tenían que sacar jalándolo. Entonces, cuando ellos escuchaban que la campanita sonaba, significa que él estaba vivo, que Dios había aceptado el pecado. Y eso representaba la santidad de Dios, ¿no? Pero luego cuando viene el Señor Jesús, su muerte rompe ese velo y ahora podemos entrar al trono de Dios. ¿Quiénes pueden entrar a la presencia de Dios? Los que creen en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si tú quieres ser limpiado de tu pecado, si tú quieres ser perdonado de tu pecado, si tú quieres que la ira de Dios no caiga sobre ti, debes creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el Mesías. Entonces, fíjense cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Y bueno, tenemos entonces, a partir ya de los relatos de Reyes, Crónicas y Samuel, los Salmos, y tenemos los profetas mayores y menores, ¿no? Mayores por la cantidad de escritos, ¿no? Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego Daniel, y luego los profetas menores, que son libros más pequeños. Entonces vemos que el reino se divide luego de Salomón en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Hay 19 reyes por cada lado. Los reyes del norte, que son de las 10 tribus que quedaron, eran puros reyes malos que se olvidaban de Dios. Dios les envió profetas como Isaías a llamarlos al arrepentimiento, pero ellos nunca volvieron y por lo tanto el año 722 fueron llevados cautivos. Fíjense aquí en la pantalla, año 700 Asiria destruye Israel. Eso exactamente es año 722 antes de Cristo. Israel acá ya son las 10 tribus, a excepción de Judá y Benjamín. Primero va el hermano mayor, se va cautivo y nunca más vuelve a su tierra como castigo por el pecado, porque habían roto el pacto con Dios, quebrantado el pacto. Y luego el año 606 antes de Cristo, o sea, 6 siglos antes de Cristo, ya Judá, el reino del sur, que estaba compuesto por Judá y Benjamín, cuya capital era Jerusalén, y donde estaban los descendientes de David, tuvo también 19 reyes y solo 6 u 8 fueron buenos, pero al final fueron cautivos, llevados cautivos a Babilonia, el año 586 antes de Cristo. Y ahí es donde, cuando ustedes leen el libro de Daniel, Daniel está orando, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en Babilonia? Ya Daniel está en Babilonia, el pueblo está cautivo, el templo había sido destruido, arrasado, ¿no? Toda la gloria de Israel, la gloria que tuvieron cuando estaba David, Salomón, fue destruida a causa de su desobediencia. Y recién vemos el año 536, los judíos, en parte, un remanente, un pequeño grupo, regresan a Jerusalén con Esdras, que reconstruye el templo, y con Nehemías, que reconstruye las murallas. Y ahí es donde tenemos los libros de Esdras y Nehemías, que están por lo general despuesito de Primera Crónicas, o antes de los Salmos, pero en realidad son casi los últimos libros del Antiguo Testamento, junto a Malaquías, ¿no? Entonces, fíjense cómo
hasta el año 536, al año 500 o hasta el 450 antes de Cristo, el Antiguo Testamento se cierra. Es decir, 400 años antes de Cristo se cerró el Antiguo Testamento, ya no hubo más libros. Y recién vamos a tener el Nuevo Testamento, el año obviamente 0 de nuestra era, aproximadamente, cuando ya se escribe en el primer siglo de nuestra era, el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, en un periodo aproximado de 50 años, desde el año 45 después de Cristo, es decir, 15 años después de la resurrección y ascensión de Cristo, se empieza a escribir los evangelios, pero mejor dicho, el primer libro es Santiago, luego Gálatas y luego los evangelios, hasta el 95 que tenemos Apocalipsis. Es decir, 27 libros del Nuevo Testamento se escribieron desde el 45 después de Cristo hasta el 95 después de Cristo. En tanto que los 39 del Antiguo Testamento se escribieron en un periodo aproximado de 1000 años, ¿no? Y son 39 en nuestra Biblia en español, en la Biblia hebrea son 22, pero no porque sean diferentes, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos Primera y Segunda Crónicas, ellos lo tienen como uno solo, Primera y Segunda Reyes como uno solo, los escritos que son, por ejemplo, Salmos, Proverbios, los tienen también en uno solo, por eso es, pero después son exactamente el mismo contenido, ¿no? Entonces, antes de entrar a esto, yo quiero ver cómo les ha ido. A ver, ya Roger mencionó los 5 primeros libros. Luego tenemos otros libros históricos. A ver, ¿alguien que haya hecho esa tarea? Hemos visto 12 libros históricos. Yo les he dicho que la tarea incluso estaba ahí en su material. ¿Alguien llenó? Sí, los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Ok, esos son históricos porque relatan la historia del pueblo de Israel. Ahora, también en la Torá o en el Pentateuco tenemos historia, narrativa, narración, sino que los otros son predominantemente historia, ¿no? Históricos. Y también tenemos poesía hebrea, son 5 libros. A ver, ¿alguien que ha llenado la poesía hebrea? Sí, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ok, Job, Salmos, Eclesiastés y Cantares. Perfecto, eso es poesía. ¿Y por qué es importante esto? Cuando veamos un poquito de interpretación, la poesía tiene sus particularidades y no puedes necesariamente interpretar, sí tiene una interpretación literaria en cuanto al significado, pero para eso tienes que entender qué quería decir con, ¿me entienden? Es como decir, como decimos en Chapaco, en poesía, a veces tiene su piel luzquita, dice, ¿no? O sus ojos, no sé, la chascañá, una cosa así. Pero tienes que saber interpretar lo que significaba en poesía en algunos casos, ¿no? Entonces, son poéticos precisamente porque es un género literario, ¿no? Y luego tenemos los profetas mayores, ¿no? ¿Qué hemos dicho que eran los profetas mayores? ¿Por qué son profetas mayores? ¿Alguien sabe? Acabo de decirlo, pero también está en su material de estudio. Por lo voluminosos que son, ¿no? Exacto. Son No son profecías, pero mayores, no son mayores porque sean más importantes que los menores, sino que son mayores, como decir, los largos, ¿me entienden? Por eso son mayores, porque son los más largos en contenido. A ver ahí, Rosa ha hecho su tarea, profetas menores. O le pillé ahí. Aquí que la vi cerquita, sale aquí cerca mío, por eso tuvo ahí cerca de mi Sí, imagen. de ver si me acuerdo porque el libro no me ha llegado. Ah, bueno, disculpe, entonces no. Si no, todavía no le llegó hasta Costa Rica. Alguien que lo tenga. Los profetas menores, Sí, Coco, a ver si ahí le puede ayudar a su madre. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc,
Sofonías Ageo y Malaquías. y Malaquías. Perfecto. Esos son los profetas menores por su extensión y por lo general están casi en el exilio, ¿no? Cerca del exilio, ya cuando ya iban a ser llevados al exilio, en algunos casos en el exilio. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos el Nuevo Testamento. Bueno, una fácil, a ver, aquí una fácil. ¿Quién quiere la fácil? Los evangelios. Eso creo que ya saben de memoria, porque hasta en el catecismo te enseñan esto. ¿Ah? No, A ver. puedo Ahí, aprovechar. sí. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, perfecto. Y hay una precisión en el material de estudio, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el evangelio que enfatiza más el lado judío de Jesús? ¿Juan? Mateo. No. Mateo. ¿Alguien? Mateo. Mateo, exacto, Mateo. Enfatiza la vida mesiánica de Jesús, que él era el Mesías, y por eso comienza con la genealogía, porque para los judíos era importante que el Mesías tenía que ser descendiente de David, y por eso lo empieza por la genealogía de Jesús, para dejar claramente sentado que Jesús tenía conexión con el rey David, ¿me entienden? Y por eso también en Mateo van a ver mucho el reino de los cielos en vez del reino de Dios, porque los judíos no nombraban el nombre de Dios. Entonces Mateo usa como un término sinónimo para no ofenderlos y usa más el reino de los cielos, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos en Marcos. ¿Qué se distingue de Marcos? ¿Qué énfasis le pone Marcos? ¿Se han hecho su tarea? Revela a Jesús como siervo, obediente a Dios. Exacto. Bien, Omar. Lo revela como siervo, es decir, presenta muchos relatos de él sirviendo a los demás, sanando a los demás. Tenemos como 22 milagros ahí en Marcos, y él como un siervo que sirve. Entonces, eso tocaba mucho a los romanos, sobre todo. ¿Cómo un Mesías puede ser alguien que sirve? ¿Acaso el Mesías no tiene que ser alguien que es servido? ¿No? Luego tenemos Lucas. ¿Alguien sabe qué enfatiza Lucas? Es revelado también como el Hijo del Hombre. Lo menciona Lucas a nuestro Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Ok, Lucas enfatiza la humanidad de Cristo. Eso vamos a ver en una lección posterior. Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Lucas enfatiza el aspecto humano y por eso lo llama el Hijo del Hombre, además de cumplir la profecía de Daniel respecto al Hijo del Hombre. Entonces, y aparte Lucas era un griego y escribe para el mundo griego. Era griego y un médico, y es uno de los libros más fascinantes de historia de la antigüedad, Lucas. Lucas y Hechos son casi... Lucas es el tomo 1 y Hechos es el tomo 2, escrito por Lucas, ¿no? Y luego tenemos, si Lucas enfatiza la humanidad, Juan, ¿qué enfatiza? ¿Esa está fácil? La deidad de Dios. Juan enfatiza la deidad de Jesús. Por eso empieza, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Ok? Entonces Juan enfatiza la deidad de Jesús. Ok, entonces tenemos, por eso son 4 evangelios que nos presentan como 4 pincelazos, en 4 colores la vida de Jesús. No se contradicen, no se contradicen. Las supuestas contradicciones son solamente aparentes. Es como que yo diga, hoy día, bueno, estuvimos reunidos y participó Roger, que lo veo acá en la pantalla. Y en el otro viernes yo les digo, en la anterior vez participó Omar y Sergio y Daniela. Y me olvido no lo pongo a Roger. Pero estoy mintiendo por eso. No necesariamente, ¿no es cierto? Sino que en un primer relato quise enfatizar la participación de Roger. Y en una segunda ocasión quise enfatizar la participación de otros. Pero en ningún momento dije estos y no Roger, no negué Roger, ¿me entienden? Y a veces esos son el tipo de
de aparentes contradicciones que vemos en los evangelios, que uno relata desde una perspectiva y menciona unos personajes y otro evangelio otra, pero no contradice, sino que complementa. ¿Me entienden? Por ejemplo, un evangelio dice, fue Judas y se ahorcó, y otro evangelio dice, y fue Judas y se reventó, y murió reventado. Pero no hay contradicción ahí. ¿Por qué? Porque muchos historiadores y una interpretación muy plausible, muy viable, es que al ahorcarse Judas, él fue solo, se ahorcó han estudiado incluso el tipo de árbol que había en ese campo, el de Acéldama, que era de esos árboles, como decimos aquí en Tarija, cosos, ¿no? Cosos, como el nogal, digamos, ¿no? Que no es muy sólido. Entonces, cuando él se ahorcó, quedó colgando y se hinchó, obviamente, y eso tuvo más peso, y en un momento rompió la rama, cayó y su cuerpo estalló. Y cuando lo encontraron reventado, pero obviamente a producto del ahorcamiento. Entonces, no hay una contradicción, sino una complementación de relatos. Y eso se llama mucho, vamos a ver al final si el tiempo, el testigo ocular se llama eso, ¿no? Siempre omitimos algunas cosas, pero eso no significa que mentimos, sino que por otra razón. Pero es porque al mismo tiempo era porque Dios quería enfatizar eso. Acuérdense que más allá de que Lucas, Juan, Mateo escriba, es el Espíritu Santo el que está controlando la inspiración de la palabra de Dios. Y él quería enfatizar ciertos aspectos. Al mismo tiempo respetaba la personalidad de los escritores humanos. Es un misterio. Es un misterio que Dios sea el autor final y al mismo tiempo los autores humanos impregnan su estilo en la escritura. Ok, seguimos. ¿Cuál es el libro que trata de la historia de la iglesia? De la historia inicial de la iglesia. Hechos. Daniela. Hechos. Hechos de los apóstoles, que también podríamos llamarlo de mejor manera Hechos del Espíritu Santo, porque relata cómo esos apóstoles llenos del Espíritu Santo trastornaron al mundo, trastornaron el imperio romano y trastornaron al mundo con el evangelio. Así que anoten eso. Yo los voy a preguntar en algún momento. Hechos es llamado también Hechos del Espíritu Santo. Ok. Esta pregunta, antes de que pasen los evangelios, Juan nos da una razón por la cual escribió el evangelio de Juan. Y está en Juan 20:31. ¿Alguien hizo su tarea? ¿Por qué se escribió Juan? ¿Por qué dice Juan que se escribieron las escrituras y específicamente el evangelio de Juan? Bueno, William. Sí, adelante, adelante. Ahora William, porque está ahí callado, no sé si se durmió. Parece que se durmió, ¿bien? Así voy a hacer preguntas de control. Pero estas se han escrito para que No, no me dormí. Ahí despertó. William, ¿hiciste la tarea? No me dormí, solo que estoy tomando apunte, Pablo. Juan 20:31, ¿hiciste la tarea? ¿Para qué se escribió? A ver. ¿Alguien más hasta que busque William? Soliman. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, Juan está diciendo, Sí, iba a decir. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. Tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? No solamente para hablar muy bonito, para conocer mucho de historia, que está muy bien, y lo debemos hacer, pero hay un propósito supremo para que tengan vida eterna, para que nosotros tengamos vida eterna, para que creamos en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, fíjense que esa es la revelación especial, ya no es la revelación general, que solo vemos la creación y algo nos dice en los cielos y en las estrellas, y todo lo creado y todo el orden y la perfección nos dice que hay un ser superior. Pero ahora en la revelación especial, que es la Escritura, es para que esa revelación general nos lleve a la revelación especial, Cristo Jesús, ¿no? A Cristo Jesús, todo apunta a Cristo Jesús.
Él es el centro de todo. Entonces, tenemos, y ahora, luego de eso tenemos las cartas o epístolas, que son cartas, así como ustedes escribirían, como escribíamos antes las cartas a mano, ¿no? Ahí los que ya ahora, los de la generación del WhatsApp y del correo electrónico se perdieron esas épocas de las cartas, ¿no? Y de las cartas románticas, ahí Sergio Navarro nos puede decir las cartas románticas escritas a mano, tal vez su esposa, ¿no? O Rosa también. Era lo más lindo leer una carta a mano, ¿sí o no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero esas son las epístolas, eran cartas que tienen un autor con un destinatario y un tema central. Entonces, alguien hizo la tarea, las cartas de Pablo, del apóstol Pablo. En total son 21 cartas, pero las cartas de Pablo son 13. Rápido, porque tenemos harto material y para mí que no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, yo sé alguna, yo sé Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tesalonicense, Primera y Segunda de Tesalonicense. No recuerdo si Corintio, Efesio, Gálatas. Sí, está bien. Gracias, Keisla. Pero son 13. A ver, esa es la ventaja. Bueno, yo fui de chiquito a la escuela dominical y me acuerdo yo por una canción que era los libros de la Biblia. ¿Cómo era? La carta a los romanos. Ahí va. La carta a los romanos, Corintios 2 y Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses y 2 más a los tesalonicenses. Después, ya me olvidé. Pero viene segunda Tesalonicenses, después hay 2 de Timoteo, y luego viene Tito, está Efesios, Gálatas, primera y segunda Tesalonicenses, Filipenses. ¿Qué más? ¿Se me fue algo? Tito y Filemón. Sí, ya la mencioné, Tito. Filemón, faltaba Filemón, sí, perfecto. Ahí tenemos las 13. Y luego tenemos las cartas generales, que son 8, que son escritas por diferentes apóstoles, Juan, Pedro, y luego tenemos Judas. Fíjense, acá están cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Esas son de Pablo. La mayoría son a iglesias y hay unas personales, a Timoteo, a Tito y a Filemón, que esas son personales. Luego tenemos las cartas generales, que son generales porque son para ser difundidas y porque son de diferentes autores. Hebreos, que no sabemos quién es el autor. Santiago, que es muy probable que sea el hermano del Señor Jesús, el medio hermano del Señor Jesús, Santiago, que era Jacobo. Primera y segunda Pedro, que es el apóstol Pedro. Primera, segunda y tercera Juan, que es el apóstol Juan. Y Judas, escrita por Judas, no el Iscariote, obviamente, porque ya se murió, se mató, se suicidó, ¿no? Y luego tenemos el último libro de la Biblia, el de profecía. ¿Alguien me puede decir qué se llama aparte de Apocalipsis? Hay otro nombre que también se lo conoce. Revelación. Revelación, porque Dios reveló el futuro ahí, ¿no? Entonces, este es el panorama, el Antiguo Testamento, 66 libros, y el Nuevo Testamento. Tenemos la ley en historia, la ley e historia, son 17 libros que abarcan historia, narrativa. Tenemos la poesía, 5 libros. Tenemos profecía, que habla un poco del futuro. El distintivo de los libros proféticos siempre es, así dijo el Señor, ¿no? Y eso es profecía. Y así acontecerá. Y sucederá que la Virgen concebirá a un hijo, Isaías 7:14. Esas son profecías. Y luego tenemos un periodo de aproximadamente 400 años entre cada testamento. Es decir, hubo un periodo de silencio de 400 años. Y luego vino el Nuevo Testamento, los Evangelios
historia, las cartas paulinas, las cartas generales y la profecía. Okay, un resumen bonito dice, no, el Nuevo Testamento está en el Antiguo, escondido. ¿Por qué? Porque todo lo que iba a ser respecto a la venida del Mesías, su muerte y su resurrección, estaba escondido acá, en las profecías. Y el Antiguo Testamento está en el Nuevo revelado. Cuando leemos el Nuevo Testamento decimos, con razón Levítico apuntaba al Cordero de Dios que iba aquí. Con razón había un sacrificio de un Cordero. Y con razón Juan dijo, este es el Cordero. Con razón había el lugar santo y el lugar santísimo. Porque eso significaba que nadie podía entrar a la presencia de Dios. Y gracias a Cristo ahora podemos entrar a la presencia de Dios en su nombre, ¿no? Cosas como esas. Entonces, los dos se complementan, obviamente. Y toda, como es nuestro texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo, significa desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, Dios utilizó 40 hombres distintos, 40 hombres. Ese es un dato particular, solo hombres escribieron la Biblia en un periodo de 1500 años, desde 1400 años antes de Cristo hasta 90 después de Cristo, ¿no? Y fueron inspirados por Dios. 2 Pedro 1, 20, 21. Entonces, ese es un panorama general, un vistazo general de la Biblia. Y hemos dicho que el personaje central de la Biblia, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y el tema central es el reino de Dios, ¿no? Y el personaje de ese reino es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? De hecho, comenzamos Génesis con el paraíso perdido, con el reino perdido por el pecado en la caída de Adán y Eva en Génesis 3. Y acabamos Apocalipsis recuperando ese jardín, ese lugar perfecto. Comenzamos con un río, terminamos con un río. Comenzamos con Dios reinando y acabamos con Dios reinando, ¿no? Revirtiendo toda la maldición del pecado. Entonces hay una unidad de pensamiento, hay una unidad de tema, hay una unidad de contenido en toda la Biblia. Y lo único que explica eso es que Dios es el autor. Bueno, luego tenemos, no sé si continuamos o tenemos luego el canon. ¿Quién decidió los libros y por qué no están algunos libros llamados apócrifos? Pero creo que ya pasó una hora de enseñanza y tal vez sea un poco pesado. Tal vez lo dejamos para la próxima. Pero el problema es que ya quería empezar la otra lección. Bueno, está relacionada. Todavía seguimos con la Biblia, así que daré lugar a preguntas y respuestas. Ahora participamos un poco y después el próximo viernes vamos a ver rápidamente la inspiración porque quiero que capten bien esto. Y entramos, acabamos de ver este tema y entramos ya con el tema de cómo leer la Biblia. Una introducción, ¿ok? Entonces hasta aquí por esta parte. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Pues, hola, es Jorge. Yo soy el esposo de Keishla. Estaba escuchando Ok, aquí Jorge, buenas noches, qué gusto. ¿Desde dónde están conectados? Estamos en Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio, ok, qué bueno. Estados Unidos. Okay. Es que ella me mandó a preguntar que si la Biblia conceptual es buena. Bueno. Contextual. Bueno, espero que me has hecho acordar al relato de Génesis, cuando Adán le dice, la mujer que me diste me dijo. No. La Biblia conceptual, no había escuchado, pero no sé si se refiere a que traduce conceptos o algo así. Ella dice que traduce directamente del griego al español. Bueno, todas las Biblias en español, la mayoría de las Biblias son traducidas directamente del griego al español, es decir, de los manuscritos griegos que tenemos, los traducen al español. Ahora, hay una técnica de traducción, como les dije, hay técnicas que son más rígidas,
y hay otras que son más flexibles, ¿no? Las rígidas o formales son como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y otras que son mucho más dinámicas o hasta informales, si vale el término, en cuanto al lenguaje que utilizan, que es la nueva traducción viviente, la Biblia popular o Dios habla hoy, que en algunos casos, por ser muy conceptuales, hacen una paráfrasis y a veces le quitan el sentido, a veces. Por eso es importante comparar. Yo prefiero particularmente las más formales, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y a veces me gusta comparar con la NBI y otras, ¿no? Pero, Era la textual, la textual. Ajá. la textual. Sí, escuché de esa. Sí, es buena, como les digo, yo no podemos, no estamos en inquisición para decir esto sí, esto no. Tratan de ser textuales precisamente, como la Reina Valera, pero no ha logrado posicionarse como la Reina Valera. Así que en cuanto a textuales formales, sigue reinando la Reina Valera y seguida de ella la Biblia de las Américas, ¿no? que es una forma de traducción. Pero no está mal si la tienen. Sí les diría que por favor quemen y voten si tienen la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y otras que son más paráfrasis que traducciones. No sé si... Tengo una pregunta, Pablo, con respecto a la Biblia del oso. No sé cuántos libros está específicamente en ese libro y la de 1602, porque he escuchado comentarios de que no están, digamos, los 66 libros, sino que están 73 libros. Así es. Tengo justo la Biblia del oso acá. Entonces, sí, aquí están contempladas en la primera traducción, y eso voy a explicar la próxima clase. Está traducida, están traducidos, incluidos los libros denominados apócrifos. Entonces, la próxima clase vamos a ver cuáles son esos y por qué no están en nuestra Biblia y por qué estuvieron en la Biblia del oso al inicio, ¿no? Recordemos que todo el trasfondo hasta la época de la Reforma predominaba, no era únicamente, pero predominaba la Iglesia Católica Romana. La Biblia que se leía incluía, la traducción a la Vulgata incluía esos libros, y obviamente Casiodoro de Reina, al salir de ese contexto, de ese trasfondo católico romano, y para no contrariar a la autoridad dominante que era el emperador romano y el papa, tradujo esos libros. Es decir, si él lo quitaba en ese momento, entre otras cosas, era peor la persecución y la prohibición. Entonces, en ese momento, obviamente, se decidió mantenerlos. Y vamos, o sea, no son necesariamente todos heréticos, no lo son históricos, los podemos tener como referencia, pero vamos a ver el próximo viernes por qué no están dentro del canon o por qué no fueron aceptados como inspirados por Dios, ¿no? Pero solo un adelanto. La Biblia es de los judíos y los judíos, los más estudiosos, no los reconocen como parte del Antiguo Testamento, la judía. Pero ese es uno de los argumentos. ¿Ok? ¿Algo más? Pregunten. Sáquense la Yo duda. tengo una pregunta. Sí. No, yo quiero saber si la Biblia de las Américas es la misma que la Biblia latinoamericana, que es católica. Gracias, Lili. No es lo mismo. La Biblia de las Américas es una traducción muy buena. La Biblia latinoamericana es una traducción más dinámica y contempla los libros apócrifos. Exceptuando eso, tampoco es mala la Biblia de la latinoamericana, no es mala del todo, digamos, es más flexible, digamos, pero yo luego te voy a explicar por qué no los apócrifos, pero no es que sean necesariamente algo malo, porque yo lo tengo acá, la Biblia del oso, y contiene esos libros, pero bueno, yo sé que esos no son inspirados, y entiendo el trasfondo histórico, pero por ahora, Lili, no es malo si tienes esa Biblia, pero luego yo te recomiendo para memorizar y para una mejor comprensión la Biblia de las Américas o la Reina Valera
u otra, que luego podemos conversar. Ya, gracias. Más bien ahí aprovecho, hay Biblia, ahora por si acaso, hay Biblias que son, ahora por si acaso no es que es otra Biblia, o sea, es la misma Biblia, la de los católicos y los protestantes, los cristianos, a diferencia que la católica tiene sus libros apócrifos, pero luego lo que diferencia es la traducción, el estilo de traducción, nada más, ¿me entienden? No puedo decir lo mismo de la Biblia de los Testigos de Jehová ni la de los mormones, porque esa sí ya es herejía y es otra cosa totalmente cambiada, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hay Biblias que son, como las mencioné, las versiones, y hay también Biblias de estudio, es decir, que contienen comentarios y que en algunos casos sí te pueden ayudar a comprender algunos textos que son un poco más complicados de entender o te puede dar mayor luz, ¿no? ¿Qué necesitamos para leer la Biblia? Porque con esto quiero acabar. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya tenemos mucha información, pero lo que quiero que se queden es de que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra viva de Dios y como tiene vida, transforma nuestras vidas y nuestra mente. Entonces, ¿qué necesitamos para leer? Únicamente, principalmente, no diría únicamente, sino principalmente, sobre todo, ante todo, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Es solamente a través del Espíritu Santo en nuestra vida que nosotros podemos entender la palabra de Dios. Porque si no, Pablo dice en 1 Corintios 1:18, ¿por qué la gente no entiende la Biblia? Porque dice Pablo, ¿se acuerdan el texto al que hago referencia? 1 Corintios 1 dice, porque éstas se han de entender espiritualmente, dice, ¿no? Espiritualmente. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que creemos es vida, es palabra de Dios, dice Pablo. Estoy parafraseando, ¿no? Pero es como decir, la única manera de entender es teniendo al Espíritu Santo en tu vida. Él te ilumina. ¿Por qué? ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios, que es Dios al mismo tiempo. Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Luego vamos a ver en la lección más adelante en la eternidad. Pero es el Espíritu Santo el que inspiró a los autores humanos. Ahora, si Él inspiró, es obvio que Él es la clave para interpretar. Si tú tienes al Espíritu Santo, te va a ser mucho más fácil entenderlo. De hecho, la vas a entender, ¿no? Si no tienes al Espíritu Santo, va a ser chino, ¿no? Porque no tienes la clave. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tienes al Espíritu Santo? Simón el Mago quiso comprar en Hechos, cuando ustedes lean Hechos, Simón el Mago quiso comprar el Espíritu Santo y Pablo lo maldijo y quedó ciego y toda su descendencia maldecida. No se puede comprar el Espíritu Santo. La única manera de tener el Espíritu Santo es aceptando, recibiendo, teniendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Él es el Cordero de Dios. Cuando tú aceptas y recibes a Cristo y dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados, reconozco que soy pecador, que soy soberbio, que soy orgulloso, que soy pecador, que he hecho esto, esto y esto y esto. No hace falta que me lo digas a mí o a nadie, basta que con lo que lo digas a Dios, que te confieses a Dios. Él te perdona inmediatamente los pecados. Él borra tus rebeliones, Él quita tu iniquidad. Cristo, gracias a Cristo, la sangre de Cristo borra, limpia, expía el pecado. Y en ese momento el Espíritu Santo entra a tu vida y eres una nueva persona. En realidad, mejor dicho, al mismo tiempo es el Espíritu Santo el que te regenera y te da vida y tú crees en Cristo. Entonces lo que tienes que hacer es pedir a Dios que te regenere a través del Espíritu Santo para poder creer en Cristo. ¿Entienden? Porque la Biblia dice estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estamos muertos, no podemos creer. Necesitamos que el Espíritu nos dé vida. Y una vez que nos da vida, decimos, ay, yo quiero, me doy cuenta que estoy aquí, me han atropellado, necesito ir al hospital, si no me muero. ¿Me entienden? Y eso hace el Espíritu Santo, convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio y te lleva a Cristo.
Entonces, quieres leer la Biblia, entender la Biblia, necesitas al Espíritu Santo. ¿Cómo tienes el Espíritu Santo? No lo compras, no te lo da la religión, no te lo da una iglesia, no te lo da un predicador. Es don de Dios, es don de Dios, es gratis, ¿no? Pero requiere fe y arrepentimiento. Entonces, esa es la manera de leer la Biblia. Y así que en esta semana oremos y pidamos a Dios que nos llene del Espíritu Santo, que nos regale ese don, porque el Señor dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera, ¿no? Así que el que quiere, tome del agua, dice. Y hemos leído también un versículo, ¿no? Que, ¿se acuerdan? Juan 6:37, lo citamos. El que cree en mí, ¿qué dijo Jesús? El que cree en mí, No morirá. no morirá, pero dijo, de su interior, Brotarán ríos de agua, sí, de agua viva. correrán ríos de agua viva. Ujú. Así es. Así es. Ok. Entonces, ese es, si creemos en Jesús, esos ríos los trae el Espíritu Santo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta respecto a la Biblia. Hola Pablo, ¿Sí? ¿me escuchan? Sí, Soliman. Sí, quería comentar de la Biblia textual. Yo la tengo en PDF Ya. y la revisé en la página oficial de la Sociedad Iberoamericana, Ujú, que es quien está promoviendo esta Biblia, ujú. y no en los últimos versos de Marcos. Entonces, para mí eso es una señal de que no es una Biblia correcta para leer, porque están mutilando versículos bíblicos. Incluso la Biblia de los Testigos, la traducción del Nuevo Mundo, tiene sus versículos con corchetes, ¿no? Como diciendo que es el final más largo. Entonces, no sé si la Biblia impresa, la textual, si está completo el libro de Marcos, ¿ya? Ahora, hay personas que dicen que esos versículos son añadidos, ¿no? Y por eso lo quitan. Sin embargo, la tesis de John William Burgon, ahí él explica detalladamente por qué esos versículos son correctos. Y la Iberoamericana y los que apoyan estas nuevas versiones de la Biblia ocultan esa información. O bien la ocultan o no saben investigar, porque esa tesis está ahí y nadie la ha refutado, ¿no? Entonces yo Sí, no recomiendo la Biblia textual por eso. sí, gracias, Soliman. Bueno, lo primero que tenemos que decir nuevamente es, si una Biblia niega las doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo, la eternidad, la salvación por la fe, como lo hace la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, aludiendo supuestos manuscritos que nunca los muestran, eso es herético. Luego, tal vez sea hilar muy fino este tema, es un tema de debate en la crítica textual. Lo que pasa es que hay manuscritos, los que defienden esta postura, hay Biblias que colocan los últimos versículos de Marcos. Dicho sea de paso, eso no quita ninguna doctrina central, porque en otras partes sí respalda lo que dice ahí, ¿no? No quita ni contradice, pero los que trabajan en este campo, ahí hay como en todo, en un tema secundario, diría yo, hay una división, digamos, ¿no? Hay manuscritos, es decir, ¿por qué algunos ponen corchetes, dicen esto no aparece en los manuscritos más antiguos? No porque necesaria o intencionalmente quieran quitarlos, necesariamente, sino porque es evidente que hay manuscritos más antiguos que no contienen esas partes, pero son algunos versículos. Y ellos usan fechas de datación y todo eso. Y por esa razón, ellos ponen esa advertencia y dicen, por si acaso, pero no lo quitan porque dicen, por ahí nos equivocamos y estamos mutilando la palabra de Dios en el mejor de los casos. Pero nuevamente, el punto es de que eso no quita, no es que está borrando ahí la parte donde Jesús dice, yo y el Padre uno somos, por ejemplo, cuando habla de su propia divinidad o deidad. Entonces, eso es un buen ejemplo
de que lo inspirado, en todo caso, lo infalible, lo inerrante, no es la Reina Valera, no es la Biblia de las Américas, no es la Sociedad Bíblica Trinitaria, ni otras. No, son muy confiables, pero lo inerrante, así que no tiene un error, son los manuscritos originales, ¿no? Que no tenemos. Ahora, ¿cómo sabemos que no ha variado? Porque cuando comparamos los 5.800 manuscritos, hay pequeñas variaciones, hay un 0,05% entre los cuales esas diferencias está lo que mencionamos, algunos pasajes, pero que, que al quitar incluso esos pasajes no afecta la enseñanza central que se refleja en esas mismas Biblias en otras partes, ¿no? Entonces ahí ya es una cuestión de conciencia también. Y bueno, como les digo, lo importante es comparar las versiones, pero lo que no quiero es que duden de la Biblia. O sea, es la palabra de Dios, es creíble, es confiable, ¿me entienden? No, las diferencias son secundarias, son totalmente secundarias, ¿me entienden? Lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y hay un ejemplo que puse la anterior vez, es de que, por ejemplo, en 1945, entre el 41 y el 45 se dio el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, allá en Medio Oriente, cuando un beduino, que es como un pastor de cabras del desierto, una cabra de él se perdió, entró a una cueva, y era muy pequeña la entrada. Entonces este beduino, desde afuera, quiso sacar a la cabra, que salga, porque él no podía entrar, era muy difícil. Entonces tiró una piedra para que el animal salga, y cuando él tiró la piedra, ¡pac!, sonó como si algo se hubiera roto, como un jarrón. Y entonces él dijo, ahí hay algo, pero tal vez pensó que era un tesoro o algo. Y luego, bueno, vino, hizo mayor esfuerzo y entró, y descubrieron una colección impresionante de manuscritos y de papiros y de todo. Luego lo fue a vender en un mercado, lo vendió muy barato. Bueno, luego cuando ya llegó a la mano de los expertos y dijeron, ¿de dónde sacaron esto? Y entonces los expertos en crítica textual, en arqueología, dijeron, no, esto es un tesoro arqueológico. Y investigaron y fecharon eso, y era del año 200 años antes de Cristo, aproximadamente al año 200 después o 100 después de Cristo. Y era de la comunidad de los esenios, que era como una secta judía que se había apartado del mundo y, digamos, de la ciudad, y se había ido al desierto, y vivían como un convento y así con reglas muy puritanas, digamos, ¿no? Y cuando compararon esos, dijeron, wow, ahí estaba Isaías completo. Por ejemplo, una copia del libro de Isaías completa, fechada al 150 antes de Cristo. Hasta ese momento, hasta 1940, las copias más antiguas que teníamos del Antiguo Testamento eran del 900 después de Cristo. ¿Me explico? Del 900 después de Cristo. Las copias, los manuscritos en hebreo. Y bueno, y teníamos las traducciones a partir de esos manuscritos. Entonces, los críticos de la Biblia, siempre hay críticos, y va a haber, que ese es el trabajo del diablo, desacreditar la Biblia. Dijeron, no, ¿y cómo sabemos que esto no cambiaron? ¿Cuántos años pasó del Antiguo Testamento? 400 antes de Cristo, la copia más antigua estaba 1300 años desde la antigua hasta, desde el hecho hasta la copia más antigua. Y dijeron, aquí debe haber mucho cambio. Cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, fue el más grande descubrimiento arqueológico, no solamente de la humanidad, sino un respaldarazo total a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando compararon Isaías, el rollo de Isaías encontrado en Qumran, y compararon con la traducción que teníamos, era exactamente la misma. Significaba que en 1000 años no había variado nada. ¿Me entienden? Y eso fue un respaldarazo a la credibilidad de la Biblia. Entonces debemos estar seguros que lo que tenemos es lo que se escribió originalmente. Si dudamos de la Biblia, debemos dudar de cualquier otro libro de la antigüedad. No tendríamos historia. La Biblia es la que tiene más respaldo en copias, la que tiene más. Podemos reconstruir la Biblia solamente en base a evidencia externa, es decir, recopilando todos los escritos que citan a la Biblia, y podemos casi reconstruirla con evidencia externa. La Biblia es el libro que más copias tiene, que más evidencia tiene. O sea,
podemos desecharla, pero entonces desechemos todo lo demás, no solo la Biblia. Y una cosa más que vuelvo a repetir. Podemos dar 1000 datos sobre la credibilidad de la Biblia, 1000 argumentos, pero si no tenemos el testimonio del Espíritu Santo de que esto es la palabra de Dios, y que cuando vos la lees dices, no, yo cuando leo, aquí tengo, a ver, el Quijote de la Mancha, Gabriel García Márquez, Borges, que de vez en cuando me gusta leer algo, pero no se compara cuando leo la Biblia. Cuando leo la Biblia es como estar viendo en 4K, ¿no? Y aparte que te habla y te da vida, y eso no lo provoca ningún otro libro en la humanidad. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas. Yo, Pablito, si me permites. Sí, claro, Daniel, para eso está. Mil disculpas, he llegado tarde, pero no me perdí el episodio. Quería comentarte de la nueva versión internacional. Sí. Que no sé si lo conoces a César Vidal, un periodista y historiador escuchado español, ¿no? Sí. Él hace una revisión de esta nueva versión internacional y la Reina Valera, y ve varias mutilaciones en los versículos e incluso eliminación de algunos versículos. Sí. Y también critica esta nueva versión indicando que es una versión basada en lo escrito por Westcott y Hort. Sí. Y que evidentemente tanto Westcott como Hort han sido, digamos, traductores bíblicos un poco mal llevados, digamos, ¿no? Que buscan digamos, deshacer la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, no sé, yo justo hace una semana estaba escuchándolo a Vidal, y justo tiene una charla muy, muy interesante que es desenmascarando la versión de Westcott y Hort de César Vidal. A ver, no sé si me permites, puedo mandártela para que veas si corresponde o no compartirla. Pero, y te compara, en este versículo dice esto, y en de esta otra dice esto, y han mutilado esto, y han cortado esto, ¿no? Entonces, y él concluye, Vidal concluye que la versión más fidedigna a los manuscritos es la Reina Valera. Sí, es la reina de las versiones. Si están ahí, bueno, lo que pasa es que no quiero mezclar ni confundir a los que tal vez no estén muy familiarizados con el tema. Esta es una de las cosas que a mí me gustó mucho profundizar. Para hablar de estos temas, yo prefiero, en otro momento, pero para escuchar a alguien sobre el tema tiene que ser una autoridad en el tema, ¿no? César Vidal, lo conozco, me parece un hermano muy interesante, es periodista, historiador, pero no es experto en griego, ni en hebreo, ni es un académico en el campo. Entonces, ahí por más buena intención que tenga, puede tener una limitación en ese sentido, ¿entienden? Entonces, sí también he escuchado, obviamente, esos criterios, los he estudiado. También he estudiado a eruditos también en crítica textual, en griego, que son no liberales, sino conservadores, hermanos que aman la palabra de Dios y tienen otra opinión al respecto. El punto es que cuando nosotros nos dicen y nos hacen leer y comparar las versiones, y miren, aquí ha quitado. El tema es por qué no están. Si nosotros logramos comprobar que ha sido una mutilación intencional, entonces sí deberíamos concluir que eso está mal, ¿no? Pero cuando hay otra escuela de eruditos también, de expertos, que muestran manuscritos
que también son validados y que no contienen esas partes. Entonces dicen, nosotros traducimos esto porque no están en estos que son más antiguos que los otros. Ese es su argumento, ¿no? Ahora, eso en cuanto a sacarlos o no sacarlos. Ahora, respecto, como otra vez vuelvo a decir, respecto al estilo de traducción, ahí puede haber diferencias, no necesariamente porque quieran malintencionadamente hacer algo, aunque estoy seguro que hay gente malintencionada en esto y que lo hace por negocio también, pero no siempre. Entonces, como les digo, si yo traduzco de una manera más formal y luego comparo con una traducción más informal, van a decir, mira cómo ha cambiado. Es decir, que si yo digo, el día ha estado churo no sé, y a la luz del sol mi cara se ha visto, bueno, no es mi caso, pero es un ejemplo, ¿no? A la luz del sol la cara de tal se ha visto luzquita, si digo así, y luego comparo con una traducción que dice, el día estuvo espléndido y la cara estuvo brillante. Obviamente, mira aquí dijo espléndido y brillante, y aquí dice churro y luzquita. No, aquí lo ha borrado, lo ha cambiado, ¿me entiendes? Entonces, en algunos casos las diferencias están en el estilo de traducción, aunque no quita el sentido. Si yo digo churro y luzquita, estoy diciendo lo mismo que espléndido y brillante, ¿me entienden? Solo que mi estilo de traducción en mi público es diferente. Muchas de esas acusaciones, algunas traducciones van más por el estilo de traducción y que por otra cosa. Pero de todas maneras, como les digo, yo no soy erudito en el tema, recién estoy aprendiendo griego y hebreo, pero incluso cuando lo aprenda no voy a ser erudito, tendría que trabajar 20, 30 años en eso, traduciendo, investigando para ser un experto. Entonces he leído expertos y la verdad que yo veo que en algunos casos hay argumentos de un lado y del otro, sin entrar así en emocionalismos. En un momento yo era así, sí. Otro ejemplo bueno sería de lo que tú estás dando, es que todos hablamos de diferentes maneras. Los puertorriqueños tenemos otra forma de expresarnos y ustedes de una manera, pero entendemos el punto. Así es. Podemos decir lo mismo con otras palabras que a lo mejor ustedes no conocen o unas palabras que ustedes no conocen de nosotros, pero significan lo mismo. Eso es la traducción también de las Biblias y hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado con todas esas traducciones. Pero en realidad lo que hacen las Biblias son eso, es traducir en el contexto que entiende el que lo tradujo o la forma en que otros podemos entenderlo. Exacto. Ahora miren, gracias Rosa, está correcto, gracias. No quiero caer en un extremo de decir, no quiero ignorar que pueda haber gente malintencionada, que de hecho la hay, y que Satanás esté detrás de eso. O sea, no quiero ignorar eso. Pero tampoco me quiero ir al otro extremo de decir que todo lo que no sea Reina Valera o no sirve para nada. ¿Me entienden? Que es del diablo. Creo que ese es un extremo muy dañino y que, como le digo, en todo caso no estoy calificado para hacerlo. Prefiero que los eruditos hablen al respecto. Ahora, yo les doy solo un ejemplo histórico. Estaba leyendo justo esta semana porque llevo una materia de teología histórica y este es un libro de historia del cristianismo. Y Jerónimo fue el primero que tradujo la Biblia completa directamente de los manuscritos originales del hebreo y del griego. Es decir, no los originales, no los autógrafos, sino las copias. Antes de eso había la traducción al latín, pero de la Septuaginta, que fue una traducción del Antiguo Testamento al griego en el año 200 antes de Cristo aproximadamente, por 70 eruditos judíos que hablaban griego. Entonces los que luego traducían a otro idioma lo hacían de esa traducción de la Septuaginta. Ya era una traducción del hebreo al griego. Pero Jerónimo, que era un estudioso de las lenguas, se anima a traducir directamente del hebreo y el griego al latín.
Y miren cuando él saca su primera versión. Me pareció muy interesante porque esto es en el año 400 después de Cristo, es decir, hace 1600 años. Y miren cómo cada vez que sale una nueva versión, se repite la historia. Dice, mire, pero sobre todo Jerónimo se dedicó a la obra que sería su principal monumento literario, la traducción de la Biblia al latín. Directamente el Antiguo Testamento del hebreo al griego, por tanto era necesaria una nueva traducción. Ahora dice, Jerónimo se dedicó a producirla, aunque su obra se vio constantemente interrumpida por su enorme correspondencia, sus constantes controversias. Dice, aunque a la postre, la versión de Jerónimo, que es la Vulgata latina, que es como la Biblia del oso, digamos, en cuanto a importancia en su momento, 1000 años antes que la Biblia del oso, el idioma imperante en ese momento en Occidente era el latín, entonces él la tradujo. Aunque a la postre la versión de Jerónimo, que se conoce como la Vulgata latina, se impuso en toda la iglesia de habla latina, al principio no fue tan bien recibida como Jerónimo hubiera deseado. ¿Por qué? Naturalmente, la nueva traducción de la Biblia, como toda nueva traducción, cambiaba algunos de los pasajes favoritos de algunas personas, y muchos se preguntaban qué derecho tenía Jerónimo de cambiar las escrituras. Y miren lo que le escribe incluso Agustín a Jerónimo. San Agustín le escribe, además, no me imagino cómo ahora, después de tanto tiempo, pueda descubrirse en los manuscritos hebreos cosa alguna que no hayan visto antes tantos traductores y tan buenos conocedores de la lengua hebrea. Es como que le acusa a Jerónimo de decirle, vos que sacas una nueva versión y estás traduciendo de una manera, o sea, sin quitarle el sentido, sino con palabras diferentes, ¿qué te crees vos? 70 expertos en griego y hebreo han traducido la Vulgata latina, ahora vienes vos y la cambias. No cambia el contenido, sino cambiaba las palabras, la traducción. Y así que por eso en su momento fue rechazada la versión de Vulgata latina, pero luego ya Jerónimo y Agustín se hicieron amigos y luego ya fue aceptada paulatinamente. Entonces, lo que quiero significar con esto, ilustrar con esto, es de que desde hace 1700 años, cada vez que hay una nueva traducción hay controversia porque se tocan algunas versiones o estilos de traducción que para algunos puede ser, como en el caso de Jerónimo, desde la opinión de Agustín puede ser muy soberbio, o quién se cree para hacer eso. Pero lo que hay que ver es qué dice la crítica textual y bueno, ahí hay mucho por estudiar, como digo, no soy experto, pero otra vez, si no quieren perderse y sigan su convicción y su conciencia, como yo leo la Reina Valera, memorizo la Reina Valera, me gusta la Biblia de las Américas también, de hecho estoy comprando una Biblia de estudios reformada con la Biblia de las Américas, son muy buenas, y bueno, pueden leer esa, pero de ninguna manera puedo decir que esas son las únicas inspiradas por Dios. ¿No? Yo pregunté lo de la Biblia textual porque le voy a dar un ejemplo. Mira, en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17, en la Reina Valera, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, en la Biblia textual, en el versículo 17, dice, prestad atención a quienes los dirigen y sed dóciles. Entonces, lo que hace es como que elimina por completo las veces que habla sobre que se sujeten a los pastores por las personas a quienes lo dirigen. Entonces, no sé si eso puede ser una arma peligrosa porque se puede interpretar de cualquier persona que tú sabes, que te dirija. O si cualquier persona que te dirija puede ser un pastor. Bueno, sí, buena observación. Bueno, lo primero, habría que ver qué dicen los idiomas originales, si está la palabra poimen de pastor o presbíteros de obispo, cosas como esas. Lo primero. Segundo, así a vuelo de pájaro, los que son pastores y obispos, obviamente dirigen, ¿no? Ahora, podría haber lo que tú dices, esa mala interpretación o intención. En ese caso, lo que yo haría para ver si esa Biblia textual es malintencionada del todo, como digo, no la tengo, o a ver si la veo en línea, yo compararía todos los versículos que hablan de pastor,
obispo o anciano, en la Reina Valera, y lo compararía con todos los versículos que hablan de pastor, obispo o anciano en esa Biblia textual. Y si en todos los versículos yo veo que la Biblia textual elimina esa palabra y pone solo los que lideran, entonces podría concluir que hay una mala intención, ¿no? O que está queriendo, o si no hay una mala intención, por último tiempo está dirigiendo hacia algo malo, ¿no? A omitir el liderazgo. Pero si yo veo que en otros versículos habla de pastoras, entonces digo, no, entonces si quisiera ser malintencionado, lo sacaría de todos, ¿no? Entonces habría que comparar eso, así solamente pensando en voz alta y rápido, ¿no? Excelente, gracias. Sí. Bueno, entonces, ok, disculpas a los que tal vez no están muy familiarizados con este tema, pero es un tema que alguna vez se van a enfrentar. Nuevamente, obviamente, si hago mis ranking de recomendaciones, es la Reina Valera, la Biblia de las Américas, ¿no? Pero después ustedes pueden comparar las otras versiones. Ahora, a los que no están familiarizados, no duden de la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios. Como les dije, comparando, lo que varía puede ser el estilo de traducción, pero lo que tenemos en nuestras manos, estén seguros que es la palabra de Dios y por lo tanto es autoritativa, es inspirada, es autoritativa y es suficiente para traer salvación y santificación. Así que confiemos en la traducción que tenemos a través de estas Biblias, ¿ok? Bueno, para acabar, ya oraremos, si no se nos ha ido el tiempo. Por eso acabó ahora a las 9 de la lección y luego los que quieren y puedan se quedan ya a la sección de preguntas, ¿ok? Oraremos entonces para cerrar, ¿está bien? Perdón, Pablo. Peticiones de oración, por favor, ¿cómo está tu...? Sí, Roger. Bueno, yo quería hoy pedir por mi mamá, por mi papá, por mi mamá, como todos los viernes, pero quería también agradecerles a todos por las oraciones de